Pues buenos días, muchas gracias por venir. Algunos de vosotros ya me conocéis, otros no. Soy Manuel Sevillano y soy el director de la práctica de sostenibilidad y reputación aquí en Atrevia. No llevo demasiado en Atrevia, luego os contaré, aunque ya voy casi para 2 años. Y hace 6 meses o 7, ¿no, Tomás? Sí. Ya se me va el tiempo, 6 o 7 meses, incorporamos a la práctica, entre otras personas, a Tomás Garicano. Tomás ha estado durante años vinculado con el Instituto de Empresa, entre otra gente más brillante, me dio clase a mí también, o sea que él ha tenido alumnos brillantes y otros como yo. Allá en el 92, que es cuando yo hice el MBA allí en el instituto, ha sido decano, ¿no?, del Instituto de Empresa. También formó parte de la comisión que participó en la redacción del Código de Buen Gobierno para sociedades cotizadas, si digo algo que no es, me dices. Y la Ley de Sociedades de Capital. Y la Ley de Sociedades de Capital Riesgo. Y cómo hemos planteado el encuentro de hoy, en el que, si os parece, pues Tomás nos contará un poco todo el corpus normativo y la visión de cómo las empresas deben de afrontar desde el punto de vista organizativo y estratégico la función de la sostenibilidad. Y luego yo os intentaré pues contar uno de los casos en los que estamos trabajando, pues para que veáis un poco cómo estamos planteando esta práctica dentro de Atrevia. La idea es pues que entre los dos ocupemos 35 o 40 minutos para que luego pues nos preguntéis, conversemos y charlemos pues lo que necesitéis. En principio está pensado que hasta entre 10:30 y 11 pues acabemos. Bueno, pues hasta que se os acaben las preguntas estaremos por aquí. Así que por mi parte nada más, reiteraros las gracias por haber venido y tienes la palabra, Tomás. Muchas gracias, Manuel. Me vais a permitir que me levante para poder ver bien la pantalla. Vamos a ver, el título de la sesión, bueno, una de mis especialidades es el Consejo de Administración, temas de gobierno corporativo. Como ha comentado Manuel, pues formé parte de esa comisión en el año 2013-2015 que produjo las modificaciones de la Ley de Sociedades de Capital y el nuevo Código de Buen Gobierno, y en el Instituto, además, desde el 2000 hasta el 2018 estuve al frente de un centro de investigación y análisis relacionado con gobierno corporativo. La idea es un poco estudiar, ver algo sobre la relación entre el Consejo de Administración y todo lo relacionado con sostenibilidad y ESG, y en qué medida el modelo de gobernanza, el modelo de negocio antes, entendemos que debe cambiar y cómo debe cambiar. Por lo tanto, también abordaremos aspectos organizativos. Bien, este es el índice de mi intervención. Bueno, no lo voy a repetir porque es obvio que es fácilmente comprensible. Empezamos con algunas definiciones y conceptos, luego hablamos de modelo de negocio, Consejo de Administración y Sostenibilidad. El tema de la cultura, ya veréis a qué nos referimos, que es muy importante, no solamente como palanca para implantar o implementar una estrategia, sino como, digamos, fundamento para crear una cultura de sostenibilidad en la empresa, y luego haremos alguna serie de conclusiones. Algunas definiciones y conceptos, esto es muy rápido, no voy a definirlos todos. Yo lo que quería aquí resaltar es que en este ámbito existe una gran confusión terminológica y todo el mundo utiliza los términos como si fueran intercambiables y como si todo significara lo mismo. Entonces te hablan de responsabilidad social corporativa, hablan de sostenibilidad, también de desarrollo sostenible, de ESG en acrónimo español ASG, todo lo que es ambiental, social y de gobernanza. Y lo que nosotros tenemos que entender es que son términos distintos, y que cuando hablamos de sostenibilidad, que es la referencia más importante, porque luego se habla de sostenibilidad y ESG, estamos hablando de largo plazo y estamos hablando de algo que no solamente incluye lo medioambiental y lo social,
sino que también incluye, en mi opinión, quizás lo más importante, que es la sostenibilidad económico-financiera. Al final, lo que tienes que conseguir es que el negocio se perpetúe, sea sostenible, cree valor a largo plazo. Evidentemente tendrá que tener en cuenta los factores medioambientales y sociales, pero sin esto no hay empresa sostenible, y para nosotros ese es un tema importante que muchas veces se olvida. En la modificación que hicieron en el año 2020 del Código de Buen Gobierno en Sociedades Cotizadas, pues se metió, yo creo que un poco como un elefante en una cacharrería, a modificar lo que antiguamente se llamaba responsabilidad social corporativa, y empezaron a hablar de medioambiental, social, RSC, ESG, como si fueran todos términos similares, y no lo son en absoluto. Sí es cierto, como vemos aquí, que podemos considerar que el término, digamos, más primigenio es el de responsabilidad social corporativa, entendido como la responsabilidad de la empresa por el impacto de su actividad en los grupos de interés, como un compromiso voluntario de la empresa con el progreso de la sociedad, el sostenimiento medioambiental y un comportamiento responsable con los grupos de interés, que de ahí se pasó a la sostenibilidad como concepto, que es muy importante. Esto implica hablar naturalmente de largo plazo, implica la satisfacción de las necesidades actuales sin comprometer la satisfacción de las necesidades futuras, y de ahí ya se derivó a ESG, que esto no es más que, en mi opinión, una herramienta de análisis que utilizan determinados inversores a la hora de hacer un escrutinio, un análisis de las inversiones que van a realizar. Y ahí de lo que hablan es de fijarse en factores medioambientales, sociales y de gobernanza. Se trata de tres conceptos muy relacionados, pero eso no quiere decir que sea lo mismo. A mí me gusta más hablar de sostenibilidad, pero sabiendo que esto tiene una derivada importante en lo que se llama hoy día ESG, que básicamente es un enfoque de inversión, que considera, como hemos dicho, esos tres factores. Hay otros conceptos relevantes, que yo creo que eso también es importante que lo tengamos en cuenta. Las finanzas sostenibles, esto es clave, todo el plan de finanzas sostenibles de la Unión Europea, por ejemplo, implica que hay que tener en cuenta eso, que hay que tener en cuenta qué necesidades financieras, por ejemplo, toda la lucha contra el cambio climático va a tener, de dónde proceden esos fondos, y ahí aparecen pues taxonomías. De momento existe la taxonomía medioambiental, se está trabajando en la taxonomía social, pero es importante que entendamos que las finanzas sostenibles lo que hacen es considerar de nuevo esos tres factores, medio social y gobernanza, en el análisis de las decisiones de inversión y financiación. Por lo tanto, las finanzas sostenibles también son un, digamos, concepto que está muy relacionado. Resaltar las agencias de rating y su enfoque de ESG. Hasta ahora las agencias de rating básicamente se dedicaban a calificar a los prestatarios en función de su capacidad de repago, y hoy día ya también ponen una nota en función de un análisis, no nos vamos a meter en cómo lo analizan, de los factores ESG. ¿Qué implica una buena nota en factores ESG? Bueno, pues probablemente que esa empresa tenga más fácil acceso al mercado y que se pueda financiar en mejores condiciones. Por último, también se habla de economía circular, como un cambio del modelo clásico de producción y consumo, de producir, consumir y desechos o desperdicios, y que lo que se hace es el famoso reducir, reusar, reciclar, es decir, ser más eficiente en la utilización de recursos, reutilizar los productos alargando así su ciclo de vida y, por último, reciclar. Estas reflexiones iniciales sobre conceptos era para que sepamos enfocar de lo que vamos a hablar a partir de ahora, básicamente de sostenibilidad y ESG. No lo he dicho al principio, pero si hay alguien que quiera preguntar algo sobre la marcha, no tiene más que decírmelo y yo contesto a la pregunta. Normativa, no la voy a repasar, pero aquí he puesto, creo que hay 8 o 9, hay mucha más. Es decir, lo que hoy tenemos que entender sobre todo es que hay una especie de tsunami regulatorio y que todo tiende a ser regulado, que hay cantidad de iniciativas de la Unión Europea y de otros países, y que, bueno, pues aquí tenemos algunas de ellas, ¿de acuerdo? Pero que hay muchas más. Por lo tanto, lo que tenemos que entender es que muchas de estas referencias no son de carácter obligatorio, sino que son de carácter voluntario, y que siempre que estemos hablando de estrategia de una empresa, será bueno que, aparte de lo obligatorio, tengamos en cuenta lo voluntario desde una perspectiva de reflexión estratégica o de nuestro modelo de negocio. Por lo tanto, bueno, yo creo que es importante que sepamos que hay muchas iniciativas y que la tendencia es cada vez a regularlo más. Probablemente no nos guste, pero esa es la realidad. ¿Fuerzas que impulsan la sostenibilidad y ESG? Bueno, pues muchas. O sea, yo destacaría, por ejemplo, gente que hasta hace poco no lo hacía,
recordaréis todos Fink con BlackRock, lo que decía sobre responsabilidad social corporativa y estas cuestiones hace 5 o 6 años y lo que dice ahora. Luego, también resaltaría entre los que aparecen aquí el público en general, el consumidor responsable, cómo hoy día hay gente que está deseando pagar, lo que pone ahí, willing to pay to go green, es decir, deseando pagar para ir hacia lo verde. Bueno, hay un factor y una fuerza que siempre se habla de ella, que es la evidencia de mejores resultados económico-financieros. Esto me vais a permitir que diga una cosa en voz baja como financiero, que es mi actividad principal. No está probado empíricamente que sea así. Se han encontrado en muchos estudios correlaciones, pero no causalidades. Entonces es muy importante en el mundo de esas investigaciones que distingamos entre una cosa y la otra. ¿Que hay una correlación? Sí. Que podamos decir que una empresa, por abrazar los principios ESG, vaya a ser más rentable, eso no se puede afirmar. Eso dependerá de cómo lo haga, de cómo lo abrace y de lo bien que lo abrace, pero en absoluto se puede establecer una relación causal entre una cosa y la otra. Sí, correlaciones, ¿de acuerdo? Y luego, pues muchas organizaciones de tipo público, privado, la academia, los investigadores, yo creo que hay muchas fuerzas que hoy día están impulsando la sostenibilidad y ESG. Vamos ya a temas de más enjundia y menos descriptivos. Modelo de negocio, grupos de interés y su gestión. Bien, modelo de negocio sostenible. El modelo de negocio, recuerden, lo que explica es cómo la empresa define el valor, lo crea, lo entrega y cómo lo obtiene. Obtener quiere decir la diferencia entre ingresos y gastos. Definir el valor es o implica analizar a los stakeholders y hacerles propuestas de valor. ¿Qué es lo que le doy a cambio de lo que él me da a mí? Yo creo que eso es importante. La gestión operativa, definir quiénes van a ser mis socios prioritarios, recursos, actividades, productos y servicios, y luego entregarlo. Gestión comercial, canal. Es decir, esto es el modelo clásico de business model de Cima y de Osterwald. Entonces, lo que nos sirve es para entender que a todo esto, en este modelo de negocio, como vamos a ver ahora, la consideración de lo que son los stakeholders, los grupos de interés, la sostenibilidad, le va a afectar de un modo directo. Importante que todo esto lo enmarquemos en un concepto de shared value, de valor compartido. Es decir, nadie tiene que correr con los costes, los gastos que impliquen determinadas estrategias. Lo que hay que intentar es encontrar prácticas y políticas corporativas que mejoren la competitividad de la empresa y al mismo tiempo mejoren, digamos, las condiciones económico-financieras, sociales y medioambientales de las sociedades en las que trabajan. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Que esto no es un juego de suma cero, que si yo hago esto me cuesta o viceversa, o que estoy extrayendo el valor a un cliente o a una comunidad. No, valor compartido. Y por supuesto que todo el modelo de negocio tiene que cumplir no solamente con el test narrativo, con lo que llamaban algunos a veces las cuentas y los cuentos, no. Los cuentos son importantes, las cuentas también. Por lo tanto, hay que contarlo y el modelo de negocio tiene que soportar un test de narrativa, pero tiene que soportar también el test de los números. Yo es como lo veo y por lo tanto, como me han encargado que haga esta presentación, os digo qué es lo que pienso. Hay mucha gente que se queda en lo narrativo, gusta, la gente en general cuando se empieza a hablar de números desconecta, le gusta menos, pero yo creo que son dos factores que discurren en paralelo. Podemos utilizar otras herramientas de análisis, no voy a entrar en ellos. Antes nos hemos referido al modelo del business model, Canvas, pero yo creo que, volviendo a lo de Share Value, lo importante es que nos centremos en cómo analizamos a los stakeholders. Es decir, este proceso es clave y en este proceso, evidentemente, el Consejo de Administración, en su actividad de discusión, aprobación, control de la ejecución, bueno, pues tiene que estar informado de todo esto y tiene que saber de todo esto y tiene que tomar las grandes decisiones. Fijaos, son 4 puntos. Primero, identificar a los stakeholders, clasificarlos y priorizarlos, analizando los impactos mutuos, definir sus necesidades y expectativas y formularle propuestas de valor. Esto es lo que hay que hacer. Fijaos, entonces aquí empiezan a aparecer cantidad de cuestiones que en muchos casos nos hablan de ellas y no sabemos ubicarlas muchas veces, no sabemos dónde toca que las pongamos. Pues fijaos, al identificar stakeholders relevantes, todo lo que son mapas de stakeholders y análisis de materialidad o mapas de materialidad tiene una importancia extremadamente alta.
Cuando ya los hemos clasificado y hemos priorizado en función de esas matrices quiénes son los que más nos interesan, con esa perspectiva de shared value, de valor compartido, bueno, pues ahí surgen oportunidades y riesgos. Entonces, cuando nos hablan de las oportunidades y riesgos derivados de ESG, hay que identificarlas. Entonces, tenemos que entender, y ese es un problema que se produce muchas veces cuando estos temas los dejamos en manos de la gente de riesgos, que hay muchas oportunidades. Yo asesoré a una empresa cervecera, por ejemplo, hace tiempo, que hablando de estos temas, pues identificó, no una cosa muy original porque era una cosa evidente, pero lo hicieron muy bien, cómo el consumo de agua, que formaba parte del coste del producto que fabricaba, tenía una importancia extremadamente alta, pero también tenía una influencia en el medio ambiente. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Pues desarrollar unos nuevos procedimientos de fabricación en los que el consumo de agua era mucho menor y además se reciclaba el agua mucho más. ¿Qué es lo que consiguieron? Primero, ser más eficientes porque consumían menos agua y segundo, mejor reputación porque podían vender, en este caso no era greenwashing, sino que era una venta de verdad, que estaban consumiendo menos agua y que estaban devolviendo a los cauces pues prácticamente todo lo que habían consumido. Bueno, pues se trata un poco de eso, de entender que lo que puede parecer un riesgo, pues tiene la otra vertiente, la otra cara de la moneda, que hay una oportunidad. Y esto hay que hacer ese análisis, ¿de acuerdo? Cuando hemos definido todo esto, bueno, pues asumimos una serie de compromisos, gestionamos la relación y monitorizamos e informamos. Muy importante entender que estos compromisos son voluntarios y que hay que cumplirlos. La diferencia, lo veremos después, entre el compromiso, cumplir con el compromiso y no cumplir, es lo que deriva en la reputación corporativa. Si nos comprometemos y no cumplimos, pues es evidente que nuestra reputación corporativa sufrirá, porque la reputación corporativa no es más que la opinión que tienen los grupos de interés del comportamiento que la empresa ha tenido con ellos, de en qué medida ha respondido a los compromisos que ha asumido. Bien, este análisis de stakeholders es importante, es un primer paso y, bueno, pues al final se trata, y esto es meramente ilustrativo, de llegar a tener documentos de este tipo. Oiga, ¿quién es mi stakeholder? Supongamos que hemos decidido que estos son los prioritarios para mí, ¿qué es lo que quiere?, cómo contribuye y qué beneficios obtengo para la empresa. Yo creo que esto es importante, que entendamos que tenerlo te ayuda. ¿Y eso de dónde procede? Del análisis que hemos hecho anteriormente. Bien, evidentemente esto será distinto para cada empresa, será distinto en cada sector, y aquí, por ejemplo, pues no aparece el, imaginemos el sector de la energía. Bueno, pues ahí el regulador tiene una importancia extremadamente alta y, sin embargo, en otros pues no tendrá tanta importancia. Bueno, pues eso quiere decir que en cada sector, en cada empresa, esta, digamos, composición de quiénes son los stakeholders prioritarios será diferente. Bueno, esto no es más que pasar lo que hemos visto hasta ahora, bajarlo a lo que sería el Consejo de Administración y los stakeholders. Entonces, todo este tema de descripción, priorización de los stakeholders relevantes, bueno, aquí tenemos ya cuestiones de más detalle. ¿Cómo hacerlo? Lo hemos visto antes. Evaluar sus necesidades y formular propuestas de valor. Entonces la gente dice, ¿en todo esto tiene algún papel el Consejo de Administración? Por supuesto, no tiene que hacer el análisis el consejero, pero tiene que estar informado, tiene que dar su visto bueno y tiene que aprobar lo que se proponga. Es decir, que cuando estamos definiendo quiénes son mis stakeholders prioritarios, estoy hablando de modelo de negocio, estoy hablando de estrategia, y eso es una facultad indelegable del Consejo de Administración. Por lo tanto, tiene que discutir la propuesta, tiene que aprobarla y luego tiene que controlar que esa propuesta se lleve a la práctica. Esa es un poco la función de un Consejo de Administración desde esta perspectiva. Órgano de discusión, de aprobación y de supervisión y control. Y luego, muy importante, hoy día se habla del engagement, del compromiso, de la implicación. Fijaos, en este caso estamos hablando de empresa y stakeholders. Y es muy importante definir objetivos y prácticas concretas. Por ejemplo, el Código en Gobierno de Sociedades Cotizadas Español, en los artículos, recomendaciones, 52 a 55, pues contempla todo esto y contempla, bueno, pues que hay que, o tiene que haber una política de stakeholders y que tiene que definirse objetivos y prácticas concretas de relación con esos stakeholders. Bueno, pues todo eso, también lo vamos a ver ahora, también forma parte de la actividad del Consejo de Administración. Y luego todo lo que es, por supuesto, control de la ejecución, todo lo que es monitorización, medida de la información, yo creo que son aspectos clave. Por lo tanto, en todo esto que estamos hablando, el papel del Consejo de Administración es clave en términos de actor relevante, aliado y soporte. ¿De acuerdo? Bien,
Esto es otra herramienta de análisis bastante simple y lo que quiere decir es meramente ilustrativo, es decir, está inventado, es casi aleatorio, es que una vez fijados los stakeholders relevantes, lo que hay que intentar es que haya un alineamiento en la relación con ellos entre el Consejo de Administración, el CEO y la alta dirección. Aquí, por ejemplo, vemos que no está demasiado alineado, lo cual no quiere decir que tenga que ser una alineación perfecta, pero esto lo que te permite ver es con qué stakeholders estás, digamos, de alguna manera, por ejemplo, esto medio ambiente, pues aquí parece, según este ejemplo aleatorio, que están relativamente alineados. Claro, la pregunta que tienes que plantear es ¿quién tiene que hacer cada cosa? ¿De acuerdo? Entonces, habrá probablemente stakeholders que sean función del Consejo de Administración, la relación con ellos, por ejemplo, un consejero independiente coordinador con los accionistas relevantes, y sin embargo, el tema de los clientes será más una cuestión que tenga que ver con el CEO y la alta dirección. Bueno, lo que hay que buscar es que, palabra clave, alineamiento, que no vaya cada uno por su parte y que cada uno sepa qué es lo que tiene que hacer. Ventajas de un modelo basado en la sostenibilidad ESG, bueno, pues yo creo que la creación de valor económico como objetivo último es clave y luego pues mejores resultados financieros, aunque ya hemos hecho una salvedad anteriormente, mejor reputación corporativa, reducción de intervenciones legales y regulatorias, mayor involucración de los empleados, esto es importante, y retención del talento, A la gente le gusta trabajar en empresas que esto lo tienen perfectamente calibrado y milimetrado. Mayor implicación de los stakeholders, el famoso engagement, implicación, relación, y luego fuente de innovación y ventaja competitiva más que un coste. Esto también es preocupante. A la gente cree que esto es o un coste o mera filantropía, y no. Esto puede ser una fuente de innovación. Por eso hay que hacer ese análisis de mi modelo de negocio, de los stakeholders. Modelo organizativo, aquí también vamos a hablar de, bueno, el Consejo de Administración. Fíjense en la línea de llegada. Posible comisión de sostenibilidad, RSC u otras. Es decir, ¿hay que crear una comisión de sostenibilidad? Yo voy a dar mi opinión. En mi opinión, una empresa que crea en esto debería crearla. ¿Contempla la normativa vigente la obligación de crear una comisión de sostenibilidad? No. Estoy hablando sobre todo de empresas grandes y sobre todo cotizadas, aunque ya saben que esto va bajando y de la misma manera que el estado de información no financiera antes solo era para grandes empresas, hoy día ya se aplica para empresas de más de 250 trabajadores o que tienen unas ventas superiores a 40 millones o unos activos de 20 millones. Por lo tanto, ya se aplica a muchas más empresas que a las cotizadas. Bueno, pues esto es lo mismo. Entonces, cuando ves que a las cotizadas se les aplica y que hoy día las entidades de interés público cada vez entran más dentro del área de escrutinio de los reguladores, pues hay que entender que lo que hagan ellos es algo que por lo menos deberíamos considerar como una referencia importante. Yo la crearía, me da igual que se llame sostenibilidad, RSC o lo que sea. Otras, ¿qué quiere decir? Que puedes crear otra con otro nombre o incluirla en una de las normales, una de las que existen. Ahora veremos un estudio que hicimos en Atrevia en el que veremos cómo o cuántas empresas, por ejemplo, del IBEX tienen comisión de sostenibilidad, cuántas no la tienen y qué es lo que hacen a cambio. Bien, ¿qué queremos decir con esto? Que el Consejo de Administración debe ocuparse de estas cuestiones, es un tema estratégico. Es importante la cultura como palanca de implementación de la estrategia. Estos valores en los que se basa esta cultura deben ser llevados a la práctica, debe conseguir la confianza de los stakeholders y por último, todo esto hay que evaluarlo, medirlo y monitorizarlo. Bien, ¿qué problema nos encontramos con esta cuestión de la sostenibilidad, la Comisión de Sostenibilidad? Pues entender que la sostenibilidad es algo transversal en la empresa. Eso sí, hay gente que lo considera una función clásica, una unidad corporativa central con poder ejecutivo responsable ante el CEO, y hay otros, y yo formo parte de esos otros, que creen que es más una unidad de servicio, soporte, un facilitador y que debe depender de la comisión del Consejo. Por lo tanto, cuando hablamos de la sostenibilidad, la cuestión es, oiga, ¿es una función como la Secretaría General, operaciones, como ocurre normalmente en los negocios? ¿O ocurre más con ella como con la calidad, que es algo transversal? Bueno, pues yo creo que la RSC, sostenibilidad, es algo absolutamente transversal y que impacta en mayor o menor grado en el resto de las funciones y por lo tanto tiene que verse más como una función de apoyo que como una función que tiene una serie de, digamos, de políticas y que se aplican. No, oiga, yo impacto en todas las funciones de la empresa y por lo tanto me veo como algo transversal.
Visto así, ¿cuál debería ser, en mi opinión, esto es discutible, esta es una de las cosas que deberíamos discutir, cuál debería ser, digamos, la estructura organizativa? Bueno, yo creo que el Consejo de Administración, que debe tener una política de sostenibilidad ESG, se llama, en el artículo 529 ter de la Ley de Sociedades de Capital, que debe definir el Consejo de Administración la política de RSC. Bueno, llamémosle RSC, sostenibilidad ESG, tiene que haber una política. Creo que debe haber una comisión de sostenibilidad, creo que tiene que haber un director de sostenibilidad y creo que este director de sostenibilidad, bueno, pues aquí no lo he puesto, pero probablemente pueda ser que dependa de esta comisión, pero también interactúe con la estructura organizativa, dentro de la cual, por supuesto, estaría el CEO y el resto de las direcciones funcionales. Ya hemos dicho que es función transversal de soporte y servicio a la organización. Esto que parece como muy agresivo ocurrió en su momento con los auditores internos, la función de auditoría interna y de quién debería depender. A principios de los 2000 parecía un anatema, un sacrilegio decir que el auditor interno debería depender del Consejo de Administración vía comisión de auditoría. O comisión de riesgos, digo en el caso de los bancos, que hay comisiones de riesgo. Bueno, pues hoy es algo que está reconocido en muchas legislaciones, en muchos códigos, y todo el mundo lo da por hecho. Bueno, pues esto es un poco parecido. Es decir, yo creo que la sostenibilidad es algo que debe depender del Consejo, porque además eso supone darle importancia a esta función y darle importancia al concepto mediante la creación de esa comisión de sostenibilidad. Para mí, opinión personal, incluir todo esto en la comisión de auditoría o la de nombramientos, es que me parece que no tiene nada que ver, por un lado, desde el punto de vista conceptual, y además es quitarle importancia. Por lo tanto, yo creo que la recomendación, en este caso mía, sería hoy a crear una comisión de sostenibilidad, porque es un asunto de dimensión estratégica que afecta a su modelo de negocio y que va a afectar a la creación de valor. Este es el trabajo que hicimos en Atrevia. Bueno, pues aquí tienen un poco comisión de sostenibilidad específica, sí, el 31%, no el 69%, es decir, que el 69% que tenemos aquí donde la incluyen, lleva esta comisión de sostenibilidad a otras comisiones existentes, ya sea la de nombramientos, la de auditoría, o bueno, tampoco han diseñado ninguna comisión específica, tienen una política, pero no saben muy bien de quién se ocupa de qué. Yo, ¿qué es lo que creo? Insisto, yo me incluiría aquí, debe haber una comisión de sostenibilidad y yo creo que esto resta la importancia. Lo que sí que hemos comprobado es que, digamos, los que tienen esta comisión de sostenibilidad, todos ellos cumplen con las recomendaciones del código, en términos de su composición, los asuntos que tratan, en fin. Yo creo que eso es relativamente importante, cumplen, pero ya saben esto del cumplimiento que es como muy elástico, ¿no? Yo me acuerdo cuando empezaba esto del cumplimiento, se puso de moda decir aquello, sí, lo del cumplimiento es aquello de cumplo y miento, es decir, que cumplo y digo que cumplo, pero luego sé que estoy mintiendo porque sé que de verdad no estoy cumpliendo. Bueno, con esto al final puede acabar pasando lo mismo, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con lo del cumplimiento y el cumplo y miento, porque también puede ocurrir aquí. Puedo tener todo esto y sin embargo la comisión no funcionar. Es decir, que hay que tener luego capacidad para hacer que las cosas funcionen. Y eso implica, bueno, la segunda parte del trabajo. Cuando se habla de valores, ¿cuáles eran los valores que aparecían más en todo lo que es el análisis del propósito, misión, visión, valores de las empresas del IBEX? Pues fíjense, sostenibilidad solamente aparecía 12 veces en los 35. Aparecía más innovación e integridad, y estos eran los 8 valores, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 son. Innovación, integridad, sostenibilidad. Compromiso, bueno, pues podríamos pensar que compromiso, si estamos hablando de compromiso con los stakeholders, lo podíamos poner en sostenibilidad, y personas. Así que al final, con una manga un poco ancha, podríamos pensar en 12 y 12, 24, y 9, pues 33. Es decir, que lo relacionado con sostenibilidad ESG parece que podríamos meter más cosas. Por ejemplo, alguien, oye, ¿por qué no pones también transparencia? Que transparencia es una de las características que aparece mucho y que tiene mucho que ver con la gobernanza. Bueno, pues también, ¿qué quiero decir con esto? Que cada vez más esas palabras, esos conceptos, esos valores aparecen, y eso es importante. Ya me falta poco. Consejo de Administración, cultura de sostenibilidad, plan director de sostenibilidad e información. Son 3 temas muy conectados entre sí. Bueno, fíjense lo que dice aquí abajo. Hay que desarrollar una cultura de stakeholders.
comportamiento y sostenibilidad. No cumplimiento, comportamiento. Es muy difícil, o muy fácil decir que cumplo y muy difícil realmente comportarse adecuadamente. Por lo tanto, al final, lo que define, y lo veremos en la figura final, la reputación corporativa de una empresa es la opinión que de ella tienen los stakeholders. La primera es la reflexión de, bueno, ¿y qué pinta Atrevia en todo esto, ¿no? Una agencia que también luego desde hace 6 o 7 años pues, desarrolló una pata de consultoría a la que yo llegué hace año y medio, el día que nos confinaron y que no estaban muy preocupados, todo el mundo estábamos más preocupados por la pandemia que esto. Yo venía además del mundo de la reputación, durante un buen puñado de años pues fui el director general de Merco, yo creo que de reputación algo sabía, pero de sostenibilidad me dijeron no, te tienes que hacer cargo de reputación y de sostenibilidad. Y entonces, pues también como estábamos en pandemia, pues me dio por pensar, oye, ¿y Atrevia qué pinta en esto? Y me di cuenta que a la sostenibilidad se estaba llegando desde muchas partes. Se estaba llegando desde los despachos de abogados. Con ese tsunami regulatorio del que nos ha hablado Tomás, pues claro, los secretarios del Consejo lo que quieren es asegurar el cumplimiento y entonces pues contratan, y todos los despachos hace un año, 10 meses, abrieron áreas de ESG. Pero cumplir la ley no basta, dije yo. O pensé junto con otros, con senior partner como Tomás o como Alberto y demás. Otro enfoque es el del reporte. También Tomás ha hablado de la memoria no financiera, ahí estaban las Big Four, tenían además una pelea muy divertida con las certificadoras sobre si había que auditar las memorias o había que certificar, y entonces llegamos ahí a la verificación, que nadie sabe muy bien qué es, pero hay que verificar, que fue la aportación que ha hecho España a esa taxonomía europea, y vamos a verificar. Se llegaba desde la gestión de riesgos, que también nos habló Tomás, y en esas, pues di con este señor, que es el presidente del Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, que dijo algo, digo, coño, yo estoy de acuerdo con eso. El aumento de los informes no va a hacer a las empresas más sostenibles. No debemos esperar que los informes de sostenibilidad sean muy eficaces para inducir a las empresas a priorizar el planeta sobre los beneficios, porque el greenwashing está muy extendido. Dije, joder, pues el tío que preside el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad dice esto, quizá es que ni con cumplir la ley vale, ni con el reporte vale. Hay piezas en la sostenibilidad, perdón, que se nos están escapando. Y entonces en Atrevia éramos fuertes en el relato. Eso que a Tomás le genera un poco de inquietud y que cada vez le va generando menos inquietud. Nosotros sabemos contar historias. Se supone que en Atrevia sabemos contar historias. Pero, como ha dicho Tomás, yo creo que la sostenibilidad tiene dos peligros. Por un lado, uno evidente, que es el greenwashing. Decir lo que no eres. Y eso es un peligro evidente. Pero también tiene otro peligro. Que te pase como a Van Gogh. Que solo te reconozcan una vez que te has muerto. Y dije, hombre, pues el primer peligro es evidente. Nosotros no podemos incitar a que las empresas cuenten cosas que no hacen. Pero sí podemos ayudar a las empresas a que cuenten lo que hacen. Por eso creo que empezamos a vislumbrar que podíamos jugar un rol dentro de la narrativa de sostenibilidad desde la consistencia. Porque si la sostenibilidad es una nueva manera de hacer las cosas, pensamos que también debe ser una nueva manera de contar las cosas. De contar las cosas, insisto, desde la consistencia. Y por esa época pues estaba viendo Juego de Tronos y entonces vi que Tyrion Lannister decía, ¿qué une más a la gente? ¿El oro, los ejércitos, las banderas? No, las historias. No hay nada más poderoso en el mundo que una buena historia. Nadie puede detenerla, ningún enemigo vencerla. Y entonces vi que había empresas que contaban historias y que había empresas que no contaban historias.
Y empecé a ver que la correlación entre beneficios y valor de la acción, que durante años correlacionó bastante, desde hace unos cuantos años ha dejado de correlacionar. Y veía cosas que todos conocéis, como que Tesla, que gana 500 millones de euros por primera vez, pues vale más que Volkswagen y Toyota juntos, que ganan 25.000 millones de euros entre las dos. Joder, aquí hay gente que está contando bien la historia y hay gente que no está contando tan bien la historia. Y yo creo que ahí es el hueco donde nosotros podíamos aportar algo. Y entonces cogí este modelo de Tomás y dije, este modelo de Tomás tiene 4 trozos. Tiene una primera parte de la sostenibilidad como eje estratégico, como fuente de ventaja competitiva, que implica al modelo de negocio y que implica las expectativas de los stakeholders. Hay una segunda parte que es montar todo el sistema de gobierno corporativo vinculándolo con la estrategia a través del propósito. Hay una tercera parte que hay que descender todo esto y hay una cuarta parte que es medir. La reputación es un poco la guía que nos dice si estamos haciendo bien las cosas o si no estamos haciendo bien las cosas, si podemos capitalizar o no podemos capitalizar. Y entonces, en estos 4 bloques empezamos a trabajar. Y se nos acercó una empresa, bueno, se nos han acercado afortunadamente varias. Os voy a contar un caso que es de Colombia, porque tampoco vamos a contar cosas un poco especiales que igual de alguna compañía española que conocéis, pues quizá no les haga demasiada gracia que se cuente, y ellos sí nos han autorizado a contar esto. Nos llamó, bueno, estuvimos con el presidente de una compañía que se asustó mucho, no es que de repente descubriera la sostenibilidad, sino que había ido a pedir financiación para una operación muy importante que estaban intentando hacer y se la habían denegado. Y se la habían denegado porque se llamaban Coca-Cola y ustedes ¿qué hacen? No, carbón Colombia fuera. No, pero es que nuestro carbón es el vegetal, que no es el térmico, fuera. O sea, no les dejaban explicar mucho más. Oían carbón y Colombia y fuera. Y así fueron a buscar financiación y en cuanto oían carbón y Colombia, pues se iban y no podían contar más. Entonces vino un poco desesperado, oye, decidnos qué tenemos que decir porque cada vez que mencionamos Coca-Cola y que son carbón Colombia, fuera. ¿Qué podemos hacer? Entonces empezamos a utilizar el modelo este. El primer paso, que era el modelo de negocio, ¿qué hicimos? Pues en primer lugar identificamos sus comportamientos de impacto. Oye, ¿qué estáis haciendo desde el punto de vista? Vamos a ver cómo desarrollamos. Si estáis buscando financiación, un equity story, bueno, pero ¿qué impacto medioambiental estáis teniendo? ¿Qué impacto económico estáis teniendo? ¿Qué impacto social? ¿Cuál es vuestro modelo de gobierno corporativo? Y vamos a analizar si eso que estáis diciendo es consistente. Y ahí sí que pues echamos mano de 2 senior partners nuestros y Tomás dijo, oye, vuestros modelos de gobierno corporativo, vuestra narrativa, ¿tiene sentido o no tiene sentido? Y además, Belén Romana, que también tenemos la suerte de contar con ella como senior partner, que es la presidenta de la Comisión de Riesgos del Banco Santander, decía, yo no sé si esto que decís a un inversor le va a seducir demasiado o no le va a seducir demasiado. Bueno, identificamos sus comportamientos, vimos cómo era su narrativa, que estaban diciendo, y le pasamos por el filtro de Tomás y de Belén. ¿Cómo hicimos eso? Bueno, pues aquí entramos un poco más en detalle, cruzamos sus memorias no financieras con la matriz de materialidad de SASB, vimos en qué cosas reportaban, en qué cosas no, bueno, esto ya es entrar un poco en detalle, hicimos ese análisis de consistencia de Tomás y de Belén, en el cual sacamos algunas conclusiones, luego hicimos un benchmark del sector, de qué estaban contando, cuáles eran las narrativas que se estaban contando del sector, y sobre todo, pues hicimos 5 reuniones con el Consejo, con los miembros del Consejo, y me parece que 3 con los miembros del Comité de Dirección, eso lo llamamos aspiraciones, y vimos el grado de coordinación que tenían. Lo bueno o lo malo es que cada uno veía la compañía de una manera diferente, tanto en el Consejo como en el Comité de Dirección. Y además lo cruzamos con un par de focus y unas cuantas reuniones con representantes de sus principales grupos de interés.
grupos de interés que tenían que ver vinculados con la operación, como proveedores, trabajadores, vinculados con el capital, fondos, bancos que financiaban, agencias de rating, vinculados con el regulador. Esta actividad tiene un fuerte componente, el regulador tiene muchas cosas que decir, y luego vinculados con eso que llamábamos la sociedad civil organizada, los medios de comunicación, academia, tercer sector, asociaciones empresariales, think tank. Bueno, pues fuimos analizando todo eso y hicimos un contraste entre lo que habíamos llamado aspiraciones y el grado de coherencia que tenían internamente y las expectativas, lo que se esperaba de ello. Y de ahí sacamos pues, una serie de conclusiones. Bien, y una serie de conclusiones que plasmamos en 4 cuestiones, algunas muy estratégicas, algunas que si no le hubiéramos dado ese carácter estratégico, pues se quedaban como una pura cuestión práctica. Pero lo primero que hicimos es montar una comisión de sostenibilidad. Una comisión de sostenibilidad que, como Tomás nos recomendó, pues se creó una comisión de sostenibilidad dentro del Consejo, de la que colgaba el director de sostenibilidad, que además también era miembro del comité de dirección. Fijaos que KPMG, que les audita las cuentas, el responsable de auditoría forma parte del comité de dirección, pero no formaba parte de la comisión de auditoría. Bueno, pues allá KPMG y sus asesorías, pero la nuestra fue esta y nos hicieron caso. Y luego, con la ayuda de Tomás, pues redactamos todas las funciones que tenía esa comisión de sostenibilidad, que además era comisión de sostenibilidad y estrategia. La llamamos así, comisión de sostenibilidad y estrategia. Y las palabras ahí no son vacías. Lo siguiente que hicimos es readaptar el propósito. Decíamos, pero poco os pasa, si lo que queréis es vender 2 millones de toneladas de carbón, si eso es el propósito que aparece, ¿cómo nos van a vincular con el carbón? Si decís en la primera declaración que lo que queréis es vender 2 millones de toneladas de carbón. No, pero es carbón vegetal. Pero es que ¿dónde lo pones? Esa era su declaración de propósito. Después de todas esas vueltas llegamos a este consenso. Su nuevo propósito es contribuir al progreso humano, generando confianza y sostenibilidad desde el origen del acero. Que el acero sí es sostenible y además cuando hablas de acero sí hay una predisposición mayor a dar financiación que cuando hablas de carbón. Y dijimos, bueno, ¿y eso? Dejamos de llamarnos Coque-Col, Coque es carbón, Col Colombia, vamos a cambiar de nombre. Hicimos varios juegos, pero al final el CEO me llama una tarde y me dice, Manuel, el nombre está muy dentro de nosotros y no queremos cambiar el nombre. Entendemos todos vuestros planteamientos y demás, pero no queremos cambiar el nombre. Ahora, lo que sí que queremos es hacer una readaptación de nuestra imagen gráfica. Antes era, esto es el mapa de Colombia, y la C de carbón, y entonces llegamos a esta nueva imagen gráfica, que es la nueva, el Coca-Cola antes era así, y ahora es así su nueva imagen gráfica, que se empezó a poner en sus camiones, en sus barcos, en sus oficinas, en todo el personal. Bueno, bien, siguiente fase. Oye, esto hay que descenderlo, como decía Tomás. Oye, ¿cómo lo vamos a descender? Pues lo descendimos haciendo 3 cosas. Trabajando la comunicación, explicando este cambio. Ahora os pongo un ejemplo de cómo se explicó este cambio. Implantando un modelo de co-creación y de compromisos, que ahora nos paramos un momento, y trabajando la cultura. Y también os digo cómo trabajamos la cultura. Lo primero que hicimos fue comunicación. Bueno, aquí hay un ejemplito, yo no sé si voy a acercar, tú sabes, ahí. Bueno, esta es una pequeña pieza que usamos en la convención que tuvieron. Se oye un poco bajo, ¿no? Pero bueno. Para explicar a todo en una convención que hubo donde estaban todos los directivos y demás, bueno, pues el cambio y por qué era ese cambio.
Bueno, todo esto ha llevado a una campaña que se está activando desde allí, en medios y demás, y de relaciones, y se están haciendo y se está distribuyendo. Compromisos. Bueno, ese propósito, dejamos de reunirnos con la alta dirección y empezamos a reunirnos con los mandos medios. Y les pedimos a los mandos medios y a los directores de diferentes líneas de negocio que nos dijeran comportamientos de los que estuvieran especialmente orgullosos. Entonces vimos que los comportamientos los podíamos agrupar en torno a 4 valores: responsabilidad, innovación, integridad y confianza. Y de cada uno de esos 4 valores identificamos una serie de proyectos que se podían vincular en torno a esos 4 valores. Cada uno de esos proyectos tenía un KPI de medición. Y ahí es donde empezamos a hacer modelos de co-creación con representantes de sus grupos de interés, pues para llegar a compromisos. Compromisos perfectamente medibles y verificables. Ellos al final llegaron a una serie de compromisos. Una serie de compromisos que si hurgamos ahí es: vamos a reducir nuestro consumo de agua en tanto, vamos a reducir nuestro número de accidentes laborales en tanto, vamos a conseguir que en las zonas donde estemos implantados la tasa de alfabetización de los niños aumente en tanto, vamos a conseguir que todos nuestros empleados ganen el doble, un 50% más que la media que paga el sector por convenio. Vamos a conseguir, bueno, una serie de compromisos concretos, medibles y demás. Y así es como trabajamos los compromisos. Pero luego, ¿cómo trabajamos la cultura? Bueno, pues desarrollamos una serie de comportamientos también vinculados a cada uno de los valores, y ahí separamos los que son directivos. Dentro de introducimos esto en el modelo de evaluación del desempeño. Los que eran directivos afectaban su retribución. Los cambios culturales, cuando afectan al bolsillo, parece que se aceleran un poco más. Entonces, los directivos tenían una parte de su bonus vinculado a esa evaluación del desempeño, que además era una evaluación 360. Y en el resto del personal también estaban definidos esos comportamientos. A ellos no se les vinculaba a la retribución, pero sí al plan de carrera. Y entonces, bueno, pues es la manera que encontramos para impulsar ese cambio, esa manera de hacer las cosas, ¿no? Por último, está el cómo medimos todo eso, y a través de la reputación. Empezamos a ver, oye, cómo va mejorando tu reputación, pues en los índices más extendidos de la reputación. Pues ahí hay una cosa como es el ranking que publica la Brújula Minera, que es un ranking que se publica sobre las empresas mineras con mejor reputación en toda América, y han conseguido entrar por primera vez entre las 10 primeras, cosa que les hizo sentirse muy orgullosos. En Merco también mejoraron sus posiciones, tanto la compañía como el CEO. Bueno, Merco, que mide estas cosas, el ranking, pero nosotros les hicimos la reflexión de... Tenían un modelo de Reputation Institute donde les medía la reputación, pero les dijimos: ojo, estáis midiendo la reputación como una foto, y yo creo que tenéis que pasar a la película. Una foto más o menos nítida de un momento determinado, pero eso nos va a permitir identificar un cambio en el reconocimiento de los grupos de interés que te pueda anticipar una potencial crisis. Tenemos que pasar a hacer una película. Y entonces hicimos un modelo, 4 oleadas al año, en donde hay 4 públicos. Se identificó sus empresas clientes, el regulador, administraciones públicas, representantes de esa sociedad civil organizada y población general, a la que cada 3 veces se les pregunta sobre unos aspectos: valor funcional de su propuesta, valor emocional, valor responsable y valor de confianza, y nos va permitiendo ver las variaciones en los reconocimientos reputacionales que están teniendo el comportamiento de esta compañía, y en un momento dado nos va a permitir actuar o no. Y esto, que es un secreto que no salga de aquí porque todavía no se ha hecho oficial, van a comprar una compañía y no tienen ningún problema de financiación, con lo cual están muy contentos. No sé si con esto que hemos hecho les hemos ayudado o no, pero en cualquier caso
la financiación la están obteniendo y están encantados porque van a comprar esta compañía, que se hará público esto dentro de una semana o así, todavía no es oficial, pero los bancos y los fondos inversores pues les abren las puertas. Bueno, es un ejemplo de cómo esta teoría que os ha desarrollado Tomás la hemos aplicado. Estamos trabajando en 8 o 10 proyectos parecidos a este y la verdad es que yo soy el primer sorprendido del tsunami de sostenibilidad con el que nos estamos encontrando. Yo esperaba que se hablara o que me preguntaran mucho por la reputación, porque era por lo que era conocido. Algunos ya me conocíais de mi otra vida como en Merco y de la reputación, pero lo que estamos es sin parar de que nos entren proyectos con temas vinculados con la sostenibilidad. Y esto es lo que quería contaros, así que muchas gracias y ahora, pues si queréis, abrimos el turno de preguntas a mí, a Tomás, entre nosotros, a los que queráis. Dime. Si te parece, preséntate, así te conocemos todos. Bueno, primero agradecerte la presentación, me pareció pues práctica y muy sencilla, me parece muy importante. Y pues es una cosa que como en un banco, efectivamente a veces no entrábamos en discusiones. Esto fue así. Y por lo tanto ser simple me parece muy importante. A mí me preocupa una cosa. Yo creo que, y tú lo has dado de tu ejemplo, que este tema del que estamos tratando hoy viene dado por la presión. O sea, los empresarios, por lo menos lo que mi vida profesional, pues viven de dos cosas: de ganar dinero y que la empresa sea sostenible en el tiempo, ¿no? Por lo tanto, se apoya la financiación. La financiación es la base del futuro de las empresas, ¿no? Primero que te financie y que luego que puedas pagar porque ganas dinero. Así de simple, ¿no? Bien. Y aquí yo veo que este asunto, desde mi óptica, la presión ha venido de dos partes: una parte regulatoria, ¿vale? Y una parte de la que tiene que prestar el dinero. Y las grandes empresas pues empezaron los bonistas, los rates y la clasificación de capacidad empresarial geográfica, porque aparte esto al final tenía otra venta, de que como tú tienes unos bonos que tienes que poner en el mercado, pues si el bono es verde se venderá mejor, a mejor precio. Todo es una especie de economía peculiar, ¿no? Porque al final hay que colocar el dinero. Pero España es un país de pymes. El 7%, no sé, el 90 y largo por ciento de nuestras empresas son pymes, claro. Y muchas familiares, y ya no pienso en las PES, pienso en las EMES, que bueno, o hay consejo o no hay, y si hay son el padre y los hijos, y poco más, y por ganar dinero, pues todo va bien, ¿no? Y tienes que hacer un informe, pues lo haces, encargas a un crítico que te lo haga y a mí. Como yo soy un firme defensor de este tema que estamos comentando, y creo que efectivamente, si me lo que voy a preguntarte es, a lo mejor los bancos tienen que ver en este asunto, ¿no? Cuando tengan que prestar dinero, y no los rates, y después puede ir una solución. ¿Cómo lograr que este país, que vive de las pymes y de la economía de pymes, este tema de ESG o de RSC o de lo que queramos llamarle, llueva hacia abajo, moja todo el sistema? ¿Qué son las palancas que pueden hacer que lo que, bueno, por ejemplo, cualquier empresa, Corte Inglés o ACS, o quien sea, tiene que tener, porque bueno, porque tiene que emitir bonos, y claro, tiene que tener pues, regulado, pues la compañía que vende madera, no sé, el pueblo de Pontevedra, que no soy gallego, cualquiera, pues también lo necesita, ¿no? O que vende lo que sea. ¿No? ¿Cómo hacer que eso baje? ¿Cuál es tu opinión? Hombre, vamos a ver, mi opinión es que
Primero he dicho una cosa, y es que a la fuerza ahorcan, y yo creo que esto está bajando, y está bajando por básicamente la presión del regulador, como tú has dicho. Entonces, lo que antes se aplicaba a grandes empresas ahora ya se está aplicando a medianas. Ahora, si me estás preguntando desde una perspectiva práctica para un caso concreto qué es lo que habría que hacer, a mí lo que me parece es que efectivamente este modelo puede parecer un poquito complicado, porque a lo mejor en esa empresa no hay consejo de administración y lo que hay es un administrador único. Pero yo creo que todas las empresas sí que tienen que reflexionar sobre su modelo de negocio. Entonces yo a lo que iría es a eso. Oiga, vamos a ver, ¿usted sabe cuál es su modelo de negocio? ¿Usted sabe cómo gana y cómo pierde dinero? ¿Usted sabe quiénes son o cuáles son sus stakeholders prioritarios? Yo lo enfocaría por ese lado, porque eso, haya consejo o no haya consejo, pues van a tener que hacerlo. Claro, decirle a ese señor, es que tiene que crear una comisión de sostenibilidad, pues es evidente que no lo puedes hacer. Pero ¿por dónde atacaría yo? ¿Por dónde haría presión? Por la parte estratégica. Oiga, es su responsabilidad, no ya porque lo pueda decir o no, que para las pequeñas empresas no lo dice la ley de sociedades de capital o los códigos al uso, pero sí para usted. Usted tiene que reflexionar sobre... Yo siempre lo que me he encontrado cuando he ido a asesorar a la empresa familiar mediana y pequeña es que mucha gente, aunque lleven allí mucho tiempo, no saben dónde ganan y dónde pierden dinero, no saben quiénes son importantes verdaderamente. Todo el mundo habla así, hombre, los clientes, los empleados, sí, pero vamos a ver, ¿has hecho un análisis un poco más en profundidad? ¿Has analizado cuáles son sus expectativas? ¿Has definido cuáles son tus compromisos? Y todo con una perspectiva de sostenibilidad. Para mí la más importante, creo que lo he dicho antes, económico-financiera, porque huelga que si no hay eso, pues no hay sostenibilidad posible. Pero que evidentemente los factores medioambientales y sociales cada vez tienen más peso. Entonces eso, ¿es difícil transmitirlo? Sí, yo todavía me encuentro con empresarios y con gente que dice que todo esto son bobadas. Que todo esto es palabrería y tal y cual, y que lo único importante es crear valor para el accionista. Y dices, sí, efectivamente, eso es muy importante y probablemente es clave, pero la cuestión no es crear valor para el accionista, sino cómo lo creas y en qué medida eso es sostenible. Entonces yo, ¿qué es lo que haría en esos casos? Pues evidentemente no contarle un modelo tan complejo y presionar por la parte de lo que es todo un modelo de negocio y desarrollar una cultura que le permita llevar ese modelo de negocio a la práctica y que al final pueda soportar su empresa, lo que hemos dicho antes, que era el test de la narrativa y sobre todo el test de los números. Yo creo que los bancos efectivamente son un apoyo fuerte en eso, porque si un banco tiene una cartera de clientes verdes, de alguna manera, pues será más proclive a invertir o a invertir a mejor precio en esos clientes que en los clientes. También creo que los bancos pueden ayudar. Sin duda. Bueno, están los bancos, sin perdona, duda. Tomás, que sin duda. Están los bancos, está la regulación que tú has dicho, y hay un tercer factor que no hemos metido aquí, al margen del consumidor final, que es esas empresas forman parte de la cadena de valor, son proveedores de otras más grandes, y las más grandes sí que van a querer verificar, certificar lo que tú quieras, que toda su cadena de valor es sostenible. Entonces, si quiere trabajar para determinadas compañías, esa empresa tendrá que ser sostenible, porque si no va a salir del pool de proveedores. Y eso también convence bastante. Y luego una segunda reflexión: las empresas familiares, el pensamiento a medio plazo lo tienen más asumido incluso que las grandes. Es difícil pasar a la historia como el representante de la generación que se cargó la empresa. No debe ser un panorama fácil en las cenas de Navidad, ahora que se acerca la Navidad. Entonces, el pensamiento a medio plazo, y nosotros trabajamos con alguna empresa familiar medio grande, lo llevan como de serie. Y no les cuesta tanto entender estas cosas, que van a poner en peligro. Yo estoy de acuerdo con Manuel, lo que pasa es que no diría medio plazo, diría a largo plazo. O sea, todas esas empresas, o casi todas, acaban siendo empresas familiares. Otra cosa es que solo el 15%, dicen las estadísticas, superen la tercera generación. Pero convencer de estas cosas a un empresario familiar es mucho más fácil
que a otro empresario que no lo sea, porque al final uno de sus objetivos es transferir eso a la siguiente generación, el negocio de la siguiente generación. Y esto encaja, o sea, pues si quiere hacer eso, piense en términos de sostenibilidad, sostenibilidad financiera, medioambiental y social. Claro que lo del medio ambiente no aplica a todos, porque habrá empresas que probablemente no tengan impacto en el medio ambiente, pero sí en lo social, entonces dependerá de cada empresa. Pero yo estoy de acuerdo con Manuel, la empresa familiar o a la empresa familiar esto le viene, por así decirlo, como anillo al dedo, porque estás hablando de, al hablar de sostenibilidad, estás hablando de largo plazo y el objetivo de la empresa familiar básicamente es su supervivencia a largo plazo y la transferencia del legado a la siguiente generación. ¿Alguna otra? He apuntado el empresarial como punto clave. También creo que es una reunión importante y otra parte importante porque Sí. aparte de la obligatoriedad de la ley, creo que también es... Para mí el problema de eso es que, como he dicho al principio, lo de la confusión terminológica, yo no sé lo que entiende el gobierno por sostenibilidad. Muy probablemente no tenga que ver nada con lo que yo pienso. Yo creo que es más a temas medioambientales, ¿no? Que no sociales. Bueno, lo cierto es que Ya lo veremos. La taxonomía europea sí está más desarrollada la parte medioambiental que la social, que la de gobierno corporativo, que está dejado a las legislaciones de cada país. También es más fácil regular desde el punto de vista medioambiental que desde el social, porque en el medio ambiente es más fácil que todos estemos de acuerdo que en el impacto social, que ya entran componentes ideológicos. Pero bueno, la Unión Europea ha amenazado a lo largo de 2022 desarrollar una taxonomía social que en el 23 sea recogida por las legislaciones de los países miembros. Bueno, Lo que pasa es que del dicho al hecho hay muy poco. sí, Es decir, no sabemos todavía si lo nuclear es... Tú fíjate, no, por ejemplo, como para la iniciativa saber que otras tienen cosas. ahora de gobernanza sostenible, entre otras joyitas, te dice que es incompatible pensar a largo plazo con el reparto de dividendos. Entonces, claro, te quedas estupefacto. Dices, esta persona no ha entendido lo que es la sostenibilidad. Entonces, claro, decir que una empresa que reparte dividendos no está pensando en el largo plazo es un anatema empresarial absoluto. No saben de lo que están hablando. Pues claro que tiene que repartir dividendos y tiene que hacer muchas cosas. ¿Y las buenas empresas cuáles son? Las que piensan en largo plazo, las que crean valor y las que además, si es que sus accionistas están esperando que se reparta dividendos, se lo repartan. Yo es que claro, pienso, oye, ¿qué le dirías, por ejemplo, a los propietarios de Mau San Miguel, que es una empresa familiar? Que ellos no piensan en el largo plazo, llevan desde 1890 con la empresa, porque reparten dividendos, que todos los años reparten el 50% del beneficio después de impuestos. Os lo dicen. No saldrá adelante, pero otra cosa que quieren hacer, lo hablaba antes con Natalia, y es el tema de qué es lo que quieren hacer con los deberes fiduciarios. ¿Se debe introducir como un nuevo deber fiduciario, aparte de la diligencia, lealtad y demás, que la empresa tenga que hacer caso de sus stakeholders o no? Pues es otro tema que está encima de la mesa. Y probablemente acabará saliendo, pero tendrás que modificar un poquito el artículo siguiente de los deberes fiduciarios, que es el que habla de la discrecionalidad empresarial. Es decir, oiga, usted no me puede decir todo lo que tengo que hacer y no dejar que a mi arbitrio yo tome determinadas decisiones y que incluso tenga el derecho a equivocarme, que esos son los creadores. O sea, es que aquí se parte de la base de que hay uno que gana y tal y cual y que siempre ha ganado. No, es que hay gente que se equivoca y eso no tiene por qué conllevar consecuencias de... Es que no ha cumplido con los deberes fiduciarios, entonces le pongo un pleito y ya veremos cómo acaba. Peligroso. El medir la reputación yo creo que obliga a pensar un poco a medio plazo. La comunicación o partes de la comunicación cada vez están más próximas al entretenimiento y creo que este tipo de cosas está cercano al entretenimiento más que al peso, o sea, porque eso sería cambiar radicalmente la concepción de la empresa. Que uno diga, o que otro piense, o que en esta fase, yo creo que hay que distinguir el ruido del impacto y que sí creo que la sostenibilidad es un tsunami que no lo para nadie. Esto es como cuando tiraron el primer adoquín del muro y luego ya pues, fueron incapaces de parar aquello, vieron que no pasaba nada ahí.
Y luego que estas cosas de, oye, no vas a poder repartir dividendos, entonces si el Consejo no puede decidir qué porcentaje de los beneficios lo reparten dividendos, es que el Consejo va a poder hacer muy pocas cosas. No va a ser... no. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Algo? Bueno, Dime. Soy Juan Luis de Deutsche Bank. Yo por aportar por alusiones por el tema bancario, yo creo que posiblemente dentro de poco una pyme empiece a notar que si tiene una actividad que los bancos la podemos catalogar como sostenible, te van a dar por 10 o 20 puntos básicos menos el dinero, y el comité de riesgos va a ser más proclive a prestarle a tu empresa. Que no tenemos datos hoy, pero estoy convencido que pronto se van a ver, y se ven ya en las emisiones de bonos verdes, que tienen lo que llamamos el greenium o la prima verde, ¿no? Que emiten bonos más baratos y son bonos verdes en torno a 10-20 puntos básicos en los mercados europeos. Yo estoy convencido, tomando un café, que mi comisión de riesgos es más proclive hoy a prestarle a un cliente sostenible que a uno que tiene una actividad más. Yo ahí lo que he visto de la banca y que me sorprende, no soy banquero ni bancario, nunca lo he sido, es la poca diferencia que hay entre lo que acabas de decir, 10-20 puntos básicos de diferencia. O sea, ¿tú crees que el señor de la empresa que tiene 50 trabajadores, que le digas que su préstamo le va a costar, en vez de un 1%, un 1,1%, le va a causar mucho impacto? Porque eso yo entiendo, a las grandes cifras, Endesa, Enel, Iberdrola, pues oye, eso es mucho. Pero en una empresa pequeña que a lo mejor está pidiendo un crédito de 700.000 euros, ¿creemos que eso va a tener mucho impacto o no? Es una pregunta, ¿no? No tengo elementos, eso me gusta responder cuando sé y de esto no sé. Estoy de acuerdo con él, es que yo ya llevo llegando a estudiar la banca hace casi 2 años y estaba en esa función. Es que como tú debes hacer unas carteras para que el banco sea verde en tu cartera, ¿vale? Lo que sí es que tú tienes unos objetivos de cumplir, ¿no? Es si esa empresa es verde y te va a la cartera de los verdes, pues hombre, lo verás con más cariño que uno que no lo es. Claro, sin duda. Perdona que no sé tu nombre. José Manuel. Pues José Manuel, de hecho, como sabéis y si no lo sabéis, pues todos los grandes bancos y cada vez los bancos más pequeños tenemos objetivos de financiación sostenible, sí, los que claro. nos hemos comprometido delante de los stakeholders. Claro. Y esos objetivos, es muy importante, ya están van a estar en diciembre, cuando le midan los objetivos a mi jefe, los tienen y ellos habrán tenido que dar 100, 200 o 500 millones de euros de financiación sostenible este año, porque mi banco se ha comprometido a dar 200.000 en el 2023. Y eso ya está pasando. Si es que a Coca-Cola... Sobre eso es como, porque yo creo que es la presión que va a hacer que se haga, es cómo y quién califica que esa empresa es verde. Bueno, en eso estamos ahora. Yo a veces, no sé si es muy afortunada la expresión o no, pero bueno, la he soltado en algún sitio y parece que... sabemos que el vídeo va a cambiar la manera de ver televisión, pero todavía no sabemos si VH o beta es la que se va a implantar. Entonces, lo que no sabemos muy bien es cómo medirlo. Que la sostenibilidad viene, que los bancos en su cartera cada vez van a querer tener menos riesgo en actividades que no sean sostenibles. Os decía, Coca-Cola no es que le dieran 1 o 2 puntos básicos más o menos, es que no le daban financiación, entre otras cosas porque Bancolombia tiene un compromiso de en 2025 no tener riesgo concedido a actividades que no sean sostenibles. Entonces, ¿qué es sostenible? Pues podemos entrar, antes ha hablado Tomás del tsunami regulatorio, pues todavía no sabemos muy bien, incluso tú sabrás más de esto, el test de estrés que dice el Banco Central Europeo que va a hacer a todos los bancos sobre la sostenibilidad de su cartera, todavía no está muy definido cómo lo va a medir. Bueno, pero lo va a medir. Y ya el que te diga que te va a medir la sostenibilidad de tu cartera, ya yo creo que es un paso y que marca una tendencia. ¿Cuándo sabremos si VHS o beta es la que se implanta? Pues no sé, pues yo creo que en 2 o 3 años este panorama estará todo mucho más claro. Pero que el vídeo va a cambiar la manera de consumir televisión, no, a mí no me cabe ninguna duda. No sé si esta tontería del vídeo ha aclarado o no ha aclarado, pero bueno. Soy Natalia, yo creo también que hay un problema importante en los datos, ¿no? Para medir cómo se miden esos datos, Claro. qué los produce,
quién invierte en esa tecnología para que se puedan medir esos datos. Es complicado y por alusiones también, yo creo que tenemos muchos deberes pendientes, pero ya se está trabajando con mucha intensidad en estos temas. O sea, yo creo que vamos por el buen camino, que falta... Hombre, a la hora de medir las grandes empresas de calificación se están metiendo... Sí, pero también hay un negocio peligroso. Sí, es un negocio peligroso, les falta mucho por desarrollar, pero hace 4 años no estaban en eso. No, pero hostia. Claro, No, así que... y no solamente creo yo, por el tema de las alianzas, pero el buen gobierno. El buen gobierno de las empresas... Sí, lo que pasa es que ahí te encuentras con lo mismo, o sea, cómo lo mides, ¿no? Y entonces ahí lo del cumplimiento, pues ese sí que es un peligro. Pero el cumplimiento es el equivalente en medio ambiente al greenwashing, ¿entiendes? Sí. Es decir, que al final estás hablando de decir lo que no eres. Javier quería... Unos cuantos años en industria farmacéutica, lidio completamente desde el presidente de España Portugal, colaboro con Atrevi. A ver, yo entiendo perfectamente la dificultad de medición, ¿no? El creer los números y los datos, ¿no? Me da la impresión que un área, un frente de lo que puede trabajar mucho en esto es dos áreas. Una son los propios empleados, es decir, para que no ocurra este cumplimiento, yo creo que no, si se desarrolla una cultura potente, pero con compromiso y participación de los propios empleados, ellos van a ser los primeros que van a poner difícil la mentira y los que van a poner en evidencia de que cumplir y mentir son dos cosas diferentes, y por lo tanto tenemos que ganar en esa cultura como aliados. Y no estoy comparando esto con compliance, o a lo mejor también, ¿no? En esto de que tenemos que poner la línea para la denuncia, o los whistleblowers y todo esto. Pero algo hay que hacer, porque ahí está el conocimiento, están en el día a día, son los que nos pueden ayudar a que la verdad emerja o que las verdades o que las mentiras duren un poco, por una parte. El otro frente que yo creo que es imparable es el ecosistema. El ecosistema de la banca que cada vez irá progresando aquí en financio, aquí en la financio, las grandes empresas, que ahí implica las pequeñas y las medianas, que probablemente tendrán que cambiar para poder entrar a ser partners o parte de la cadena de valor de compañías que estén en la vanguardia, digamos, que vayan tomando el liderazgo, que vayan sentando el modelo. No van a poder ser, o tendrán más dificultades para ser parte del juego. Y por eso en esta presentación, que por cierto os agradezco y he aprendido muchísimo, he echado un pelín en falta, pero quizás por una cuestión de tiempo y no por una cuestión de convicción, del rol de la gente, de los empleados. Pero no hablo de la dirección, sino que tengan ese contraste en cómo recogemos, ¿no? Bueno, la voz de los empleados, el testimonio de los... Recuerda cuando hemos hablado de cultura y hemos hablado de verlo de arriba abajo y de abajo arriba, cuando hablábamos de top down o de bottom up, es decir, es importante, la primera parte viene de arriba, pero luego lo siguiente es qué es lo que hacen estos, cómo te enteras de lo que están haciendo, qué es lo que te cuentan, cuáles son los canales de comunicación. Efectivamente, eso es importante. Pero en esa parte lo que yo quería decir era eso, es decir, que al final cuando estás hablando de cultura, estás hablando del modo efectivo de hacer las cosas, estás hablando de actitudes, estás hablando de valores, de comportamientos, que no tienen por qué responder a lo que hay o a lo que ha fijado como política la alta dirección o el Consejo de Administración, pero que evidentemente ahí tiene que ser, cuando decía lo de maniqueo, es, oiga, no es ni top-down ni bottom-up, es una mezcla de las dos cosas. Ahí además, Javier, será un buen tema para hacer otra jornada o otro encuentro de este tipo. Yo me atrevo a vaticinar, estoy un poco de futurólogo, que, bueno, decir predicciones, demasiado compromiso tampoco tiene mucho mérito, pero, a ver, yo creo que estamos descubriendo que las empresas tecnológicas, por así decirlo, empezamos a descubrir que tienen cara B también, que no todo es... Ni las tradicionales hacen todo mal, ni las nuevas hacen todo bien. Las famosas GAFA, por usar el acrónimo este de Google, Apple, Facebook y Amazon. Facebook tiene un problema cultural que está afectando a su reputación. Y
ha conseguido que Zuckerberg se quite la capucha y se ponga una corbata. O sea que pocas bromas con esto, con el tema cultural. Yo creo que cuando vean cómo le está impactando, Facebook está teniendo problemas de cotización de su acción, por un tema puramente cultural. Todos estos que están saliendo, largando de si Netflix, de si no sé qué, todo ese run va a acabar, yo creo que mojando al resto de las compañías, dando importancia, cuidado, que como lo que digamos no está alineado con lo que hacemos, podemos tener problemas de este tipo, ¿eh? Y no hay nada como ver a otro que cae para que tú empieces a preocuparte por estas cosas, ¿no? Dime. Sí, yo soy Ignacio Pérez Tarazada, ya vamos a ver. No estamos mencionando, sí, directamente a través de la reputación a un grupo de interés clave que es el cliente. Y el cliente, yo estoy convencido que la sostenibilidad en su más amplio concepto, pero finalmente también en tal, es clarísimo que va a apostar por esto. O sea, con un efecto muy duro de inicio, es que no está dispuesto a pagar más por un producto que sea sostenible que por otro que no. Pero es que el producto no sostenible no va a llegar, o sea, que no estás por legislación, por azúcar, de todo. Luego yo lo que sí creo firme, en lo que habéis dicho, nosotros hemos implantado una marca basada en todo esto, mejor lo poder implantar, pero basada en todo esto, y sí creo que una empresa como la nuestra, que no deja de prestar un servicio que puede ser considerado commodity, todo esto es lo que de verdad la diferencia y aporta el valor de un modo distinto a lo que son otras empresas que prestan el mismo servicio hoy en día. Es verdaderamente el valor añadido que Bueno, sí hemos hablado un poco del tema del consumidor responsable y del cliente como... Yo lo que no estoy de acuerdo es que el cliente no esté dispuesto a pagar más. Depende del sector y depende del negocio. Hay negocios en los que sí. O sea, entonces el famoso willing to pay to go green existe. Pero a lo mejor en el negocio en el que estás tú no, porque la gente, oiga, yo al final es un billete, a mí que me está contando, que porque haya puesto hidrógeno en vez de tal, que le voy a pagar en vez de 2, 3, pues no. Pero, sin embargo, no sé, si piensas en bienes de más lujo, un gran automóvil o lo que sea, pues entonces a lo mejor sí estás dispuesto a pagar más porque sea eléctrico o híbrido, que entonces, cuidado con el... Es cierto parcialmente lo que dices. me refiero a productos de mucho mayor valor añadido. Claro. Como puede ser, como contaba gente, pero un champú más ecológico que otro, que valga 10 céntimos más, la gente no lo está comprando con duda, sin embargo, no va a tener matemática para comprarlo. Cada vez hay más gente que lo hace, ¿eh? Te sorprendería. Poca, si es verdad, o sea, es la tesis de... Hablé el otro día con Carlos de Nestlé y me decía eso mismo que tú estás diciendo, que 5 céntimos en el lineal se notan una barbaridad. A ver, yo creo que el consumidor final, primero tú lo has mencionado, la sostenibilidad es una fuente de ventaja competitiva y si la vinculas a la reputación que es poliédrica, todo... La calidad de productos y servicios es difícil que te dé una fuente de ventaja competitiva. Si es que los autobuses están limpios y llegan a su hora, ¿cómo no? Los vuestros y los de... En una economía desarrollada, los hoteles están limpios, los aviones no se caen y los bancos dan dinero, sus cajeros. Si es que hay otra fuente de la ventaja competitiva sería la gestión. Hombre, pensar que una empresa mal gestionada pueda competir en un entorno como este, pues tampoco por ahí te va a dar una ventaja competitiva. ¿Qué te va a dar una ventaja competitiva? Pues lo que decía Javier, que seas capaz de atraer y retener mejor talento y que sea sostenible. Eso es la fuente de la ventaja competitiva y eso es donde vas a tener la ventaja competitiva. El consumidor, pues el consumidor cada vez estará más concienciado, es la versión de Tony Segarra, el publicista de... La sostenibilidad vendrá de la mano del consumidor. Yo soy un poco más escéptico a eso, creo que el consumidor será el último que se sume a esta ola y que el consumidor es más volátil, es más difícil engañar a un consumidor que a un banquero, que un bancario, yo creo. Pero que luego cuando se suma, cuando el consumidor entre, lo que sí va a ser ya es irreversible, porque ya cuando el consumidor asuma eso ya es imposible de revertir ese proceso. ¿Alguna otra pregunta? ¿Nada más? Pues yo creo que estamos muy cerca de las 11, en una puntualidad germánica.
Así que, de nuevo, reiteraros las gracias por venir. Cogemos el reto de Javier y vamos a ver cómo el siguiente será ESG, un enfoque desde la cultura, a ver si podemos